Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Legal Insight. Hoy tengo el placer de estar conversando con Rebeca Vergara Gaona. Rebeca es abogada especializada en compliance, quien además ha trabajado durante 5 años justamente como responsable de compliance para la empresa Lorfebre en Andorra y actualmente Rebeca reside en Estados Unidos, en el sur de la Florida. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Bien? Excelente, Augusto. Gracias por recibirme por segunda vez. No. Con lo cual quiere decir que la primera reunión debe haber sido muy buena entonces. Sí, ¿Eh? totalmente. Bien. Bueno, vamos a conversar con Rebeca sobre mecanismos de queja en América Latina. ¿Eh? Entonces, vamos a ver qué nos puede contar Rebeca sobre estos mecanismos de queja. Me parecen como, no sé, el botón de pánico, ¿no? Vamos a ver qué se trata, Totalmente. vamos a ver de qué se trata. Entonces, a ver, contanos un poquito. ¿Qué es un mecanismo de queja y por qué son tan importantes para las empresas? Me parece algo como lejano, ¿no? Que no nos toca a nosotros, pero sí, nos toca bastante. Ajá. Si te parece, podemos estructurar la respuesta como en varios pasos. Podemos empezar hablando, dando una definición general de lo que es el mecanismo de queja para poder identificar después cuáles son los distintos casos, pero que siguen siendo mecanismo de queja. Ujú. Y a partir de ahí identificar cuál es el mecanismo de queja al que nos vamos a estar refiriendo en esta charla. Ok. Y en todo caso, si tu audiencia le parece bien, puede también ver cuál es el mecanismo de queja que le conviene de acuerdo a su actividad y a la industria a la que pertenece. Ok. Bien. Bueno, el mecanismo de queja es un procedimiento que permite recibir cualquier tipo de inquietud o reclamación de cualquier parte interesada. No solamente de consumidores, de Ok. proveedores, de empleados y sobre cualquier aspecto de la actividad que desarrolle la empresa. Ok. Esto además incluye reclamos sobre la garantía de productos o del servicio. Ok. Hasta en algunos casos se puede recibir posibles denuncias relacionadas vinculadas a sanciones. Ok. Es bastante amplio. Bien. Entonces, tenemos tres tipos de mecanismos de queja. El primero es el que conocemos todos, que es el del derecho del consumidor. Ujú. Tuvo su nacimiento allá por los años 60, cuando apareció el mercado masivo y minoritario y las prácticas de publicidad engañosa, y Ujú. tuvo un reconocimiento más formal a partir de los 90 con la globalización de los mercados. Bien. El segundo es el mecanismo de queja al que nos vamos a referir y es un poco más difícil de definir porque el primer inconveniente es que no tiene un reconocimiento legislativo. Ok. Todo, o sea, tiene su nacimiento en iniciativas voluntarias que Ujú. vienen dadas principalmente de la ONU y una ayuda complementaria de la OCDE, y viene con esto contexto de soft law de prácticas empresariales responsables. Ok, sí que son mecanismos de queja habilitados para todo ese universo que sea ajeno al consumidor, por así decirlo. ¿Qué incluye más que ajeno? Ok. Es no solamente a defensa del consumidor. Y su principal razón de ser es que sea un mecanismo, no, o sea, no de queja como lo estamos llamando, sino que sea una ayuda a la defensa de los derechos. Claro. Que sea una herramienta, una forma de reparación, Bien. como ellos lo dicen, Ok. ¿no? ¿Y qué, Entonces, qué, sí, qué, qué desafíos estás viendo vos hoy en el mercado para poner en práctica estos mecanismos de queja? me cambiaste un poco el orden, pero bueno, vamos a tratar de. Te fuiste, te adelantaste. Quería hacer un poco más de intro. Si te parece, puedo seguir. Ah, sí, 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 dale, dale. Vale. Bueno, te decía que está previsto principalmente para la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. No, Ok, no es solamente para lo que es la calidad de servicios y la garantía de productos, ¿vale? Y es ok, mucho más moderno. El tercero es igual que el primero en el sentido de que es fácil de identificar porque tiene su reconocimiento legislativo, que es el canal de denuncias. A diferencia de los otros dos, es un proceso mucho más formalizado
que se parece incluso más a un debido proceso penal por todos los principios y garantías que lo cubren, y claro, por el tipo de denuncias que pretende recibir, tiene estas características, digamos. Y bueno, me preguntaste cuál era la importancia en Latinoamérica. Ujú. Bueno, el mecanismo de queja, el segundo, el que está menos formalizado, que no sé cómo llamarlo, si querés le ponemos el nombre nosotros porque no sé si en doctrina alguna vez se ha hecho esta diferenciación de los mecanismos de queja, así que somos pioneros. Le Sí, podemos poner, no sé, mecanismo de queja de conducta empresarial responsable, lo que vos quieras, ok, lo vamos bien, viendo. Este mecanismo de queja está más previsto para industrias que tienen una cadena de suministro compleja, claro. como puede ser, o sea, como son el de agricultura, el de ropa y calzado y el de industrias extractivas. Ujú, Estas tres industrias, como bien vos sabés, como todos sabemos, tienen una gran importancia en Latinoamérica. El café y la soja en Brasil, eh, el de indumentaria en México, el litio en Argentina y Chile, ujú, y todos estos tienen su impacto en toda la sociedad y especialmente en sectores vulnerables como son los pueblos originarios. ok. Entonces, un mecanismo de queja, que yo por ahí lo describo como súper difícil, pero realmente no lo es, y que es muy fácil de implementar, bueno, no te voy a decir muy fácil, es fácil de implementar y es barato, Ujú, que para la empresa puede llegar a significar tan poco, y sin embargo para el que sufre un daño, un impacto negativo, es un montón. claro, exacto. Dice que lo que vos decís es, vale la pena invertir tiempo en esto porque generas un impacto en tus stakeholders Totalmente, muy importante. totalmente. Ok. Y Así es. entonces, Los qué es lo que desafíos. pasa? Ok, ¿qué es lo que pasa que esto no se implementa o tarda mucho en implementarse? ¿Sabes qué? El primer desafío, no sé si es para reírse, pero es que no se implementa. Ujú, Como es voluntario, muchas veces, o sea, no hay una cultura, no hay un conocimiento de esta herramienta. ujú, Y en muchos casos, incluso, si tienen la obligación de implementarlo por estar bajo una auditoría que respete, por ejemplo, una guía sectorial de la OCDE y que prevé una debida diligencia que incluye como herramienta este mecanismo de queja, incluso no lo encontramos. Si querés, te doy un ejemplo concreto. Ahora, la charla esta que estamos teniendo está muy focalizada en América Latina, ¿no? Y te Sí. pregunto, como experta en este tema, en Europa, donde vos estuviste viviendo un tiempo largo, ¿ya está esto de alguna manera reglamentado o no, o sigue siendo soft law? Está reglamentado en el reglamento, en la directiva de la Unión Europea Ajá. sobre minerales de conflicto, ¿vale? Ok. Está Mm. reglamentado ahí. No me acuerdo exactamente cuál es la Minerales de numeración. conflicto. Sí, hay un reglamento Ajá. de la ¿Y, Unión Europea sobre minerales de conflicto, y de la po- Comunidad Europea, ok. de toda la Comunidad ¿Y Europea. podés contarnos un poquito qué son los minerales de conflicto? Los minerales de conflicto son todos los minerales que provienen de zonas de conflicto. O sea, Mm. no es que su determinación viene dada por el tipo de mineral, sino de dónde proviene. Ok. Y la Comunidad Europea te da una herramienta para determinar qué es una zona de conflicto. De hecho, tienen un listado. Bien. Vamos a un ejemplo muy simple y concreto. Colombia como proveedor de oro. Es una Bien. zona de conflicto, con lo cual el oro pasa a ser un mineral de conflicto. Bien. Ok. Y toda empresa que esté ubicada en la Unión Europea y que supere ciertos umbrales de importación de estos minerales, tiene que cumplir con los pasos de la vía de diligencia que prevé este reglamento. Ok. Que el Bien. reglamento usa un lenguaje que complica bastante y parece como, de hecho tienen un reglamento anexo que interpreta, digamos, este sistema a Claro. ese nivel de burocracia, digamos, pero en Ujú, realidad es bastante fácil. O sea, ujú, uno lo puede decir, bueno, son 5 pasos. Y es los 5 pasos, los 5 típicos pasos de una diligencia. Identificar el riesgo, em, ¿cómo se dice? Mitigarlo, establecer mecanismos de reclamación, establecer ujú, una auditoría independiente.
sí. Y en algún punto lo que un poco uno podría entender de esa charla es que este reglamento podría servir como una especie como de guía si uno quisiera implementar algo en su cadena de valor. Te diría que no, Augusto, Ok. porque es un reglamento bastante específico. Si uno quiere saber un poco más sobre el mecanismo de queja de forma general Ujú, y que no sea tanto de una industria, ujú. puede ir a las guías, a las líneas de directrices de la OCDE Ok, para una conducta empresarial responsable. bien. Ellos hacen bastante referencia de lo que es un mecanismo, o sea, de los requisitos que tiene que cumplir un mecanismo para que sea efectivamente de queja. Y entonces, el hecho de que hoy las empresas no estén implementando mucho estos mecanismos de queja es básicamente porque no hay una norma que lo imponga, sino que todo esto surge básicamente de la propia voluntad de la compañía. Y un poco por desconocimiento también. Ok. No hay, o sea, sí que todo lo que tenga que ver con principios y conceptos del cumplimiento normativo en general, cualquier profesional del sector tiene las herramientas, pero cuando uno habla sobre cadenas de suministro, que es muy propio de este tipo de debida diligencia, el mecanismo de queja. Ahora, vos fuiste oficial de cumplimiento o estuviste a cargo, ¿no es cierto?, del área de cumplimiento y que se suele llamar cumplimiento normativo, ¿no? Compliance y cumplimiento normativo. Cuando uno habla de cumplimiento normativo, justamente la palabra normativo es porque, bueno, hay una norma positiva que me dice que no puedo sacar los pies del plato en determinadas cosas. Ahora, como oficial de cumplimiento, ¿no? Y esto es para quienes nos escuchan teniendo, ¿no es cierto?, el rol de compliance officer. ¿El oficial de cumplimiento solamente se limita a cumplir la ley o también podría dar un paso más y como oficial de cumplimiento proponerle a la organización poner en práctica esto que estamos hablando? Totalmente. Y más aún, depende mucho de la actividad a la que se dedica la empresa y la industria a la que pertenezca. En mi caso, con la Orfebre, al ser una refinería de oro, tenía muchos más riesgos que cualquier otra actividad o cualquier otra refinería, no sé, o cualquier otro mineral, quiero decir. Ujú, En esto, la Orfebre, como cualquier otra refinería que quiera imponerse como refinería responsable en el mercado, porque cada vez más se está respetando estos estándares mínimos, cada vez el mercado es más consciente. ujú, Antes por ahí uno se compraba una joya y no se preguntaba de dónde venía. claro. Entonces ahora hay algunas personas que empiezan a exigir el sello, no solamente de que sea 24 quilates, sino que Ujú. no se haya violado ningún derecho humano en el camino. Mira vos, ok, bien. Entonces, si quieres vender a mercados mayores, tenés que tener este sello de responsabilidad. Y la única forma de tenerlo es ascribirte a una auditoría independiente. Ok. Entonces, estas auditorías independientes, al no haber todavía una normativa, salvo el reglamento de minerales de conflicto de la Unión Europea, Ujú. se basan en guías, o sea, en iniciativas. Claro, claro. Sí, es como las Soft law, calificadoras de riesgo cuando uno emite un bono, digamos. Son totalmente, calificadoras de riesgo que no están reguladas. Han fijado ellos estándares y bueno, acá debe ser más o menos lo mismo. Con lo totalmente. cual, para ir un poco cerrando esta tan interesante charla, Rebeca, claramente esto que nos propones debería tender bueno, yo creo que esto que vos nos propones está dentro de lo que son las políticas de ESG, por ejemplo, podemos meterlas como dentro del paraguas de ESG. Está dentro de este movimiento, por así decirlo, sí. Ok, este sería Sí, como un apéndice de prácticas, de buenas prácticas en ESG. exacto. De hecho, todo lo que tenga que ver con IGC, lo digo en español, viene dado por la ONU. Ok, Y es la misma ONU que también habla de los mecanismos de queja. ok. Sí. Bien,
Fuera de tu experiencia, ¿no es cierto?, en la Orfebre, en Andorra, ¿has llegado a tener noticias de algún caso vinculado con esto? ¿Algún caso resonante? ¿Algún caso que te haya levantado alguna luz roja? ¿Algo por el estilo? Sí, y está también un poco relacionado a lo que es industrias extractivas. Ajá. A partir del año pasado empecé a colaborar con otros profesionales en un libro sobre transición justa, que habla, o sea, de qué tenemos que garantizar para que la transición energética, además Mm, de energética, sea justa. ujú, Porque claro, la transición energética supone el uso de minerales cuyas extracciones, a su vez, generan impacto negativo e impacto ambiental. Es una paradoja no, al no, final. sí, sí. El litio en algún punto va a provocar un problema Y va ambiental. exactamente de ese ejemplo, Augusto, Exacto, totalmente. exacto. Y yo estoy hablando justamente del litio en Argentina y uno de las grandes red flags que marqué en el libro es que al entrar a una de las mayores concesionarias que tiene Argentina trabajando en el litio, que es Arcadium, Ujú, uno va a su página y ve todos los reportes financieros, de sostenibilidad, de derechos humanos, tiene unos reportes muy eh, largos ujú, y no sé cómo, digamos, se refiere a varios sectores y son muy ujú, bonitos, quiero decir, ujú. y dice que tiene un mecanismo de queja, pero no sé si lo encontrás vos, Te aviso. exacto, porque Ok. no hay forma de encontrarlo. Y justamente uno de los requisitos que requiere este procedimiento es que sea accesible. Bueno, yo creo que una de las problemáticas que tiene todo este movimiento que recién hablábamos, esto del greenwashing, ¿no? Esto de Sí, mostrarse, pero que después en realidad uno no lo es tanto, ¿no? exactamente, Y exactamente. sí, es así. Y bueno, hay que ver qué se puede hacer desde el sector privado para que cada vez haya menos greenwashing, ¿no? Sí, Así que bueno. Bien, Rebeca, gracias por tu tiempo. Muy interesante esta charla contigo sobre mecanismos de queja en América Latina. Como siempre le digo a los invitados, las puertas abiertas para que sigamos conversando sobre más temas vinculados con compliance. ¿Te parece bien? perfecto. Gracias por este espacio, Augusto. Un placer.